Estamos iniciando la semana más santa del año, entrando con Jesús a Jerusalén, aclamándolo como nuestro Rey. Damos inicio a esta Semana Santa en la que celebramos el misterio de nuestra redención, el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Bienvenido a tu programa Pasión por el Evangelio, un programa en el que semana a semana hacemos un análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa. En esta ocasión, Domingo de Ramos, como siempre tenemos mucho que aprender. Quédate con nosotros. Antes de que entremos en materia, permíteme acompañarte a lo largo de esta Semana Santa a través de la lectura de los libros que he escrito que son muy propicios para esta ocasión. Comenzando por este bestseller, Sucedió en Jerusalén, Meditaciones de Cuaresma y Semana Santa, un libro en el que nos vamos a adentrar a cada episodio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, pero como si fuéramos testigos oculares. Ahí agazapados detrás de un árbol en el huerto de los olivos, la noche en que está orando en Getsemaní cuando es arrestado, recorriendo con Pedro el camino hasta la casa del sacerdote donde tienen a Jesús arrestado para entrar con él y sentarnos en la hoguera, donde de repente 3 personas lo descubren y él lo niega. Vamos a ver a Jesús cómo sufre su pasión, vamos a estar al lado de la Virgen cuando con todo el dolor de su corazón es testigo de la muerte de su hijo. Y vamos también a contemplar su resurrección. Es un libro que se convirtió en un bestseller desde el primer día de su publicación, así que en verdad te lo recomiendo. Sucedió en Jerusalén. También te recomiendo esta otra lectura, Nuestra familia al pie de la cruz, porque todas las familias cargamos una cruz o muchas cruces, y cómo dar sentido a todas ellas si no es al pie de la cruz de Jesús. Nuestra familia al pie de la cruz, para que aprendamos a dar sentido aquella cruz de la enfermedad, aquella cruz de la pérdida de empleo, aquella cruz de la muerte, aquella cruz de la soledad en la vejez, tantas cruces que nos agobian, tantas cruces que tenemos que cargar como familia, solo pueden tener sentido si las reflexionamos, si las meditamos en familia al pie de la cruz, nuestra familia al pie de la cruz. También, por supuesto, te recomiendo con mucha emoción mi nuevo libro, Judas, traidor o instrumento de Dios, este detalladísimo análisis bíblico en el que, haciendo un análisis de todos los recuentos que aparecen en los evangelios y en los hechos de los apóstoles acerca de Judas, y también apoyándonos en textos del Antiguo Testamento donde encontramos referencias muy directas a este siniestro personaje, podemos resolver esta pregunta. ¿Fue Judas un traidor que actuó por cuenta propia vendiendo a su maestro por 30 monedas de plata? ¿O más bien fue alguien predestinado por Dios para provocar la crucifixión, de la cual después vendría la resurrección y así nuestra salvación? Un libro muy interesante, en verdad te lo recomiendo. Y si hablas inglés, pues también te recomiendo este otro libro, que de hecho fue el primero que escribí, At the Foot of the Cross. At the Foot of the Cross, con meditaciones también que serán muy propicias en Viernes Santo. Y pues bien, con esto, ahora sí entremos en materia. Es Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos se caracteriza por una lectura muy larga del Evangelio, porque leemos la Pasión según el evangelista del ciclo litúrgico en que nos encontremos. En esta ocasión, estando en el ciclo litúrgico B, nos ocupamos de la lectura de la Pasión según San Marcos. Aquí en Pasión por el Evangelio, como tú ya lo sabes bien, lo que hacemos es desmenuzar versículo a versículo y a veces palabra a palabra todo el texto del Evangelio que leemos en la Santa Misa. Eso resultaría imposible porque de por sí la lectura del Evangelio es muy extensa en este Domingo de Ramos. Además de que déjame decirte que para poder hacer esto a fondo, así como aquí en Pasión por el Evangelio, esto es un ejercicio que acostumbro a hacer en vivo en 2 sesiones de conferencias de 2 horas cada una, para poder abarcar por completo la pasión según la refieren los evangelistas y analizarla con el lujo de detalle que lo hacemos aquí en este programa. Entonces es imposible hacer ese ejercicio en el tiempo que tenemos para Pasión por el Evangelio, pero en el Domingo de Ramos hay otro evangelio que también se lee y sobre el que poco se predica, y es el evangelio de la entrada mesiánica de Jesús a Jerusalén. Es el evangelio que se lee antes de la procesión de las palmas para entrar a la iglesia. Y aunque el misal sí prevé que el sacerdote pueda dar una homilía de este evangelio y después
se celebre la Santa Misa, lo cierto es que casi todos lo evitan en razón de lo extenso que esta misa resulta de por sí. Incluso es tan extenso el Evangelio en la misa del Domingo de Ramos que el misal sugiere que después de la lectura del Evangelio se guarde un momento de silencio y que si el sacerdote lo considera oportuno, predique una breve homilía. Es un Evangelio tan detallado, tan extenso, tan profundo, tan dramático, que habla por sí solo. Entonces es la razón de que no necesariamente se tenga que predicar una homilía. Y aunque sí se puede predicar una homilía del Evangelio que se lee antes de la procesión de Ramos, lo cierto es que la mayoría de los sacerdotes lo omiten, insisto, en razón del tiempo, dado que es una misa muy extensa. Así que te propongo que en esta ocasión tomemos la lectura de la entrada mesiánica, que también en los domingos de Ramos se lee según el ciclo litúrgico, de manera que en esta ocasión lo que leemos es la entrada mesiánica de Jesús a Jerusalén según la cuenta Marcos. Vamos a hacer la lectura de ese texto y después vamos a hacer un análisis bíblico. Así que vamos pues a prepararnos para leer la palabra de Dios, poniéndonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el Evangelio dice así: Cuando Jesús y los suyos se aproximaban a Jerusalén, estando ya al pie del monte de los Olivos, cerca de Betfagé y de Betania, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: Vayan al pueblo que está enfrente, y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Y si alguien les pregunta qué están haciendo, respondan: el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida. Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una puerta en la calle y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué desatan ese asno? Ellos respondieron como Jesús les había dicho y nadie los molestó. Entonces le llevaron el asno, pusieron sus mantos sobre él y Jesús se montó. Muchos extendían sus mantos sobre el camino, otros lo cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Este es el Evangelio que se lee antes de la procesión de Ramos en este domingo. Y es interesante porque es el primer recuento que alguien escribió sobre la entrada gloriosa de Jesús a Jerusalén, porque Marcos fue el primero que escribió un evangelio, después vino Mateo y Lucas. Y de hecho, el recuento que hace Mateo, que se basa en el recuento que hizo primero Marcos, es prácticamente la misma narración. Son muy parecidos, es como que lo hubiera copiado Mateo, pero Mateo le agrega ya algunas explicaciones de carácter teológico para ser específico, para ser explícito cómo todo esto va cumpliendo con las profecías. Pero bueno, ese es el caso de Mateo. Si quieres ver el programa, busca en YouTube por Pasión por el Evangelio, Domingo de Ramos, y puedes ver el programa del año anterior en el que hicimos el análisis del recuento que hace Mateo. Ocupémonos de Marcos hoy, por supuesto. La perícopa pues es definitivamente clara, ¿verdad? La entrada mesiánica de Jesús a Jerusalén, y el contexto en que se encuentra esta perícopa en el Evangelio según San Marcos es la cuarta parte del Evangelio según San Marcos, que habla sobre el ministerio de Jesús en Jerusalén. En el Evangelio según San Marcos, esta es la única ocasión que se registra que Jesús entra a Jerusalén. Para la narrativa del Evangelio según San Marcos, de hecho, es la única vez que Jesús va a Jerusalén. Por supuesto, en su vida Jesús tenía que ir muchas veces a Jerusalén. Había diferentes fiestas que exigían incluso una peregrinación a Jerusalén. Pero en lo que concierne a la narrativa de Marcos, todo se ha preparado para la redención y llega el momento en que Jesús tenga que entrar por fin a Jerusalén. Así que es el único recuento que hace Marcos, y es como si Jesús solamente entrara esta vez a Jerusalén en su Evangelio. Y lo que nos llama la atención es la entrada gloriosa que tiene él, y de hecho no entra sin preparar esa entrada gloriosa. No entró primero a sondear el terreno y después preparó ya lo que sería una entrada gloriosa. No, él se queda antes de entrar y ahí hace los preparativos.
Lo que sucede en esta cuarta sección del Evangelio según San Marcos, que habla del ministerio de Jesús en Jerusalén, se desdobla a lo largo de 3 días. Jesús entra a Jerusalén y después de eso se va a dedicar a dar una serie de enseñanzas, va a tener ciertas controversias que resolver con personas que le van a plantear temas que no logran comprender, incluso que son un poco desafiantes. Va también a enseñar una serie de parábolas y va a concluir estos 3 días en Jerusalén con un discurso escatológico de tintes apocalípticos. Y después de todo esto, ya entonces se celebrará la última cena y con eso se desencadenará toda la pasión de Jesús. De manera que lo que vemos según el Evangelio de Marcos es precisamente la primera Semana Santa, un Jesús que entra a Jerusalén y que después a lo largo de 3 días se dedica a dar estas enseñanzas, a enfrentar estas controversias, a narrar estas parábolas y a dar su discurso escatológico, para después de esos 3 días, el jueves, celebrar entonces la cena, la última cena. ¿Ves? Entonces esta fue la primera Semana Santa, así es como la desarrolla Marcos en su Evangelio. Los actores que intervienen son, por supuesto, Jesús, sus apóstoles, se habla de los suyos, pues esos suyos eran precisamente los cercanos a él, entonces eran los apóstoles. Por supuesto están los 2 apóstoles a los que Jesús envía a que le traigan a este asno. El asno también es un personaje importante por sí mismo. Y también están aquellos que cuestionan a los 2 apóstoles porque se quieren llevar ese asno que se encuentran. Y finalmente la multitud que aclama a Jesús y que lo rodea en su entrada a Jerusalén. Vamos entonces a ver versículo por versículo el texto de esta perícopa para ver qué podemos ir encontrando. Dice así: cuando Jesús y los suyos se aproximaban a Jerusalén. Aquí vemos esta mención a los suyos, no a todos sus discípulos, no a la gente que lo rodeaba. Es como que una palabra muy específica, los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Pues los íntimos. ¿Y quiénes eran ellos? Pues precisamente estos apóstoles. Cuando se aproximaban a Jerusalén, como ves, todavía no entran, se aproximan simplemente. Y dice, estando ya al pie del monte de los olivos. En este monte de los olivos es donde se encontraba aquel lugar, aquel jardín, Getsemaní, aquel huerto, de hecho. Este huerto de olivos, Getsemaní significa lagar del aceite. Y debió ser porque seguramente pues que de ahí se extraía el aceite de las aceitunas de estos olivos que se encontraban en este lugar. Como sabes, pues Jesús después de la última cena va a tener una oración muy profunda en ese huerto. Yo creo que Jesús habrá sido conocido del dueño del huerto y por eso Jesús entraba a sus anchas a este terreno, ¿verdad? A este huerto. Como quiera que sea, estaban al pie del monte de los olivos, cerca de Betfagé y de Betania, dice Marcos. Betfagé era una aldea que se encontraba del lado oriente de Jerusalén y que su nombre Betfagé significa casa de los higos. La palabra hebrea Bet significa casa, entonces cuando te encuentras el nombre de alguna población que comienza con Bet, significa casa de algo. Por ejemplo, Betel significa casa de Dios, o por ejemplo Betlehem, Belén, Betlehem significa casa del pan. En este caso Betfagé significa casa de los higos. Y la otra aldea era Betania, precisamente. Betania se encontraba cerca de Betfagé, pero pues sí tomaba un rato llegar de un lugar al otro, unas 2 horas más o menos. Betania, recordarás, era el lugar donde vivían los amigos de Jesús, Marta, María y su hermano Lázaro. Pero a donde llegan aquí, de hecho, simplemente Marcos, fíjate, Marcos dice, estando ya al pie del monte de los olivos, cerca de Betfagé y de Betania. Marcos no especifica en qué lugar se encontraban, pero Mateo especificará que al pueblo al que entran es a Betfagé. Y desde Betfagé es de donde Jesús va a planear toda su entrada gloriosa, según lo especifica Mateo, que escribió, insisto, después de Marcos. Entonces dice aquí, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles, vayan al pueblo que está enfrente. Entonces, si se encontraban en Betfagé, según lo que especifica Mateo, el pueblo que estaba enfrente tenía que ser Betania, ahí donde vivían aquellos amigos de Jesús, Marta, María y Lázaro.
Entonces se dirigen allá, dice, Jesús envió a 2 de sus discípulos, siempre de 2 en 2, los apóstoles siempre los veremos de 2 en 2, todo lo que eso implica, ¿verdad? El no ir solo, el tener a alguien que ayude, el tener a alguien que aliente, el tener a alguien que cuide, que el otro no vaya a caer en tentación, el tener con quien compartir las experiencias de fe que se van pues desarrollando a lo largo del itinerario. Como quiera que sea, Jesús siempre los envía de 2 en 2 y esta no es la excepción. Diciéndoles, vayan al pueblo que está enfrente, decíamos, entonces van a Betania. Dice, y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. ¿Por qué le interesa a Jesús un asno? Jesús va a entrar a Jerusalén montando un asno precisamente porque eso le dará a él el símbolo de la realeza que necesita. A diferencia de la montura, fíjate, a diferencia de la montura de los reyes de aquellas épocas, de los gobernadores de aquellas épocas, en ese tiempo que Jerusalén estaba sometida por el Imperio Romano, imagínate que llegaban los soldados, que llegaban los centuriones, que llegaban los procuradores, pensemos en Poncio Pilatos, montando en un caballo, eran cabalgaduras propias de aquellos poderosos del Imperio Romano. En cambio Jesús, él quiere ser reconocido como rey, montando no un imponente caballo, sino un humilde asno, un animal muy distinto, más pequeño en su estatura, un animal humilde a fin de cuentas. Era un animal que pues hasta la gente pobre podía tener un animal de estos, pues precisamente para ayudarlos con sus cargamentos. Y esto es lo que quiere Jesús. Y fíjate qué bonito, que así como Jesús llegó a Belén en el seno de su madre que montaba un asno, aquí Jesús va a entrar a Jerusalén también a completar su misión. Fíjate, Jesús se encarna y para nacer llega a su destino donde va a nacer, a fin de cuentas montado en un asno dentro del seno de su madre, y ahora llega a Jerusalén donde va a culminar su misión muriendo en una cruz y donde va a resucitar, y entra también montado en un asno. En este momento me estoy dando cuenta de ese detalle, cosa que no vemos en el Evangelio según San Marcos, o que no podemos deducir del Evangelio según San Marcos siendo estrictos, porque Marcos no refiere nada acerca de la infancia de Jesús. Pero como quiera que sea, en el contexto canónico de las Escrituras, sabemos que Jesús llegó a Belén así, dentro del seno de su madre que montaba también en un asno, y de ahí vemos esta bonita relación, una relación muy muy bonita que acabo de descubrir y que te la comparto porque me parece hermoso. Pero hay una razón teológica de mucho más peso por la cual Jesús va a entrar montado en un asno, y es que con esto Jesús le va a dar cumplimiento al anuncio que había hecho el profeta Zacarías. En el capítulo 9, versículo 9, Zacarías dice lo siguiente: exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Entonces es la razón, Jesús le va a dar cumplimiento a esa profecía para dejarle a todos claro que él es el rey a quien habían estado esperando por tantísimos cientos de años. Entonces, ¿qué sucede aquí? Dice que los envía pues al pueblo, ¿verdad? Y dice, vayan al pueblo que está enfrente, y al entrar encontraron un asno atado que nadie ha montado todavía, desátenlo y tráiganmelo. Y si alguien les pregunta qué están haciendo, respondan, el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida. ¿Quiénes eran los dueños de ese asno? No sé, dado que fueron a Betania, definitivamente debió ser alguien conocido de Jesús para tomarse esa libertad de simplemente enviar a 2, ni siquiera ir él en persona, sino enviar a 2 emisarios a que tomen el asno y se lo lleven con toda la confianza del mundo. Incluso les dice, si alguien les pregunta, si alguien los cuestiona, si alguien los detiene, simplemente díganles que el Señor se los ha pedido y que se los va a devolver muy pronto. Y ya, entonces seguramente se trató de alguien conocido, no sé si habrá sido justamente Lázaro y Marta y María, ¿verdad? Aquellos 3 hermanos. Aunque si hubiera sido así, pues ellos hubieran conocido a los apóstoles, los hubieran reconocido, entonces no hubieran tenido problema. Quién sabe quién habrá sido, pero seguramente que sí fue alguien que conocía a Jesús. Ahora, la cuestión es, ¿qué es lo que les dice Jesús? Se van a encontrar un asno atado, tráiganlo.
muchas personas tenían un asno en su casa. Entonces, ¿cómo sabían ellos cuál era la casa donde iban a encontrar ese asno? Vamos a seguir leyendo. Y es que dice, ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una puerta en la calle. Entonces no tuvieron que entrar a ninguna casa. Ellos, cuando llegaron a Betania, empezaron a caminar por las calles buscando aquel asno y de pronto se encuentran al asno atado cerca de una puerta ahí en plena calle. Entonces saben ellos que es él. Y si ese es el asno, precisamente porque cuando lo desatan, ¿qué sucede aquí? Que dice, algunos de los que estaban allí preguntaron, ¿qué hacen? ¿Por qué desatan ese asno? No, imagínate que es como que tú sales a la calle y te encuentras que alguien se está llevando tu auto. Oye, ¿de parte de quién? ¿Por qué te llevas mi auto? ¿Por qué te llevas el auto del vecino? Pues esa es la reacción de estas personas. Y finalmente, cuando los apóstoles les responden, según les había dicho Jesús, dice aquí, y nadie los molestó. De manera que pues sí, definitivamente era el asno de alguien que... Este era precisamente el asno correcto, ¿verdad? Porque si no hubiera sido el asno correcto, la gente hubiera dicho, ¿y quién es ese señor? Dejen esto. Y hubieran tenido que ir a buscar otro. Pero no, lo identificaron de manera sencilla porque, insisto, pues estaba aquí muy claro, se encontraba en la calle y así fue que vieron que era ese el asno correcto. Son detalles que realmente... pues son insignificantes, ¿verdad? Tanto para la narrativa como para la cuestión del mensaje del Evangelio. Son detalles irrelevantes, pero son detalles que cuando los ponemos atención y hacemos este tipo de preguntas, oye, pues todo el mundo tenía un asno, ¿cómo iban a saber cuál? Nos ayudan a ubicarnos y a que estos textos se vuelvan más reales, porque es de lo que se trata. Este ejercicio de lectura que hacemos aquí en Pasión por el Evangelio tiene el propósito no solo de que entiendas, sino de que aprendas a vivir el Evangelio. Y para poder vivir el Evangelio tienes que meterte y tienes entonces que imaginarte que vas caminando con los apóstoles buscando dónde está el asno. Si no, no puedes realmente meterte a fondo en estos pasajes para que finalmente se hagan vida en ti. Esa es la razón por la que, aunque sean detalles insignificantes, siempre me detengo a explicarlos, para que se vuelva esto una experiencia más vívida, esta lectura del Evangelio se vuelva una experiencia más vívida. Después sigue diciendo el texto, entonces le llevaron el asno, pusieron sus mantos sobre él, y precisamente ponen los mantos. Acuérdate que la manera como se vestían era con su túnica, una túnica que les llegaba hasta las pantorrillas, y además alrededor de los hombros acostumbraban llevar su manto, ese manto que se usaba sobre todo para orar, ¿verdad? Ellos, el manto aquel, sobre todo el religioso, el talit, ese blanco con motivos azules y con borlas, se usaba para rezar, y ese talit, lo que hacían los hombres era envolverse en ese manto para simular una tienda de campaña en la cual ellos se encerraban a dialogar con Dios ahí a solas, encerrados en lo secreto, ¿verdad? Bueno, piense cuando Jesús dice, ustedes cuando oren, enciérrense en su habitación, ¿verdad? Bueno, era una manera de hacer referencia a esta práctica de orar ahí, encerrados, envueltos en ese talit, como si estuvieran en una tienda de campaña portátil. Y colocan ellos, se quitan esos mantos y los colocan sobre el asno precisamente para que Jesús no monte a pelo, sino que para que Jesús vaya montado precisamente con la dignidad de un rey. Es la razón por la que colocan ahí los mantos. Y entonces dice después el Evangelio, y Jesús se montó. Muchos extendían sus mantos sobre el camino. Fíjate que precisamente para que el rey pase, la gente empieza a reconocer esto como el gesto del rey al que están esperando, y una manera de reconocerlo es extender sus mantos sobre el piso para que ese asno, esa montura real, no pise sobre el piso, sino que pise sobre los mantos, ¿verdad? Para que no pise el suelo sucio, el suelo impío, el suelo impuro, sino que más bien pise los mantos. Y otra vez recuerda, si se trataba de los mantos, sobre todo del talit, este manto religioso para orar, pues eran mantos religiosos, eran mantos que tenían un propósito sagrado, los que se colocaban en el suelo para que este rey montado en su asno fuera pasando por encima, ¿ves? Entonces era algo más allá que la caballerosidad del caballero que se quita la capa y la arroja sobre un charco para que ahí la dama pise sin ensuciarse los zapatos de lodo. Era más que eso, era en todo caso este gesto religioso en el cual se reconocía a un rey, pero con este aspecto religioso, porque al quitarse esos mantos que se usaban para rezar, para que por ahí pasara este asno en el cual iba montado el rey. Y dice después, otros lo cubrían con ramas que cortaban en el campo. Fíjate que lo cubren con ramas. Y no eran hojas de palma, no eran hojas de palma.
¿Cómo sé que no? Pues porque en Jerusalén no hay palmeras, entonces no había, y aquí dice que las cortaban en el campo, en esa región no hay palmeras, no hay palmeras, eran ramas. Incluso el domingo, fíjate que se llama Domingo de Ramos. Esto sobre todo en inglés les hace mucho ruido, les causa confusión porque en inglés le dicen Palm Sunday, Domingo de Palmas. Y es que ya sabes que la costumbre en estas tierras es pues llevar hojitas de palma. Pero en realidad aquí en Jerusalén no hay palmeras, así que lo que llevaban ellos era ramos. Y fíjate, si tú ves, por ejemplo, la celebración de Domingo de Ramos desde el Vaticano con el Papa, vas a ver cómo el Papa no lleva palmas, el Papa lleva un ramo de olivo. Lleva un ramo de olivo. La razón por la que usamos nosotros las palmas es porque tienen también un profundo significado teológico. Dado que las palmeras son árboles que tienen una vida larguísima, entonces el pueblo de Dios siempre consideró las palmeras como el símbolo de la eternidad por supuesto de Dios porque es el único ser eterno. Entonces, cuando nosotros usamos las palmas para vitorear a Jesús cuando entra triunfante a Jerusalén, con esas palmas es una manera de nosotros decir larga vida al Rey, que el Rey viva para siempre, el Rey eterno. Esa es la razón por la que usamos las palmas. Pero lo que describe Marcos que sucedió es que cortaban ramas en el camino y dice, lo cubrían con ramas. ¿Cómo lo cubrían? Pues se colocaban de los dos lados y le colocaban las ramas encima, como haciéndole una casita, como haciéndole un puente por el cual fuera pasando. Pero fíjate cómo ese hacerle casita es precisamente la manera de hacerle homenaje, de rendirle homenaje para que pase por ahí, vaya pasando por debajo de las ramas. Así le rinden ellos homenaje. Y entonces ve qué bonitos gestos, ¿verdad? Que por un lado colocan sus mantos que se usaban para orar, para que por ahí pase el Rey, después le rinden homenaje cubriéndolo con esas ramas. Nosotros lo vitoreamos con las palmas, pues para decirle eres el Rey eterno. Y entonces dice aquí que además de esto, gritaban, dice, los que iban delante y los que seguían a Jesús, o sea, Jesús no pasó en medio de la gente como en un desfile seguido por los apóstoles y la gente contemplando a los dos lados, no, sino que dice aquí que unos iban delante, otros iban detrás. O sea, Jesús entró a Jerusalén rodeado de aquella multitud, y sí se acercaban y le hacían el puentecito con las ramas y todo, y le iban extendiendo pues los mantos para que pasara, pero era una multitud que iba caminando con él, rodeándolo. Por eso unos iban delante y por eso otros iban detrás. Y también esto es un gesto muy importante, porque ese Rey lo vemos en medio de todo ese pueblo. Es el Rey de todo ese pueblo que lo está aclamando, ¿verdad? No lo aclaman de lejos, sino que él va en medio de ellos. Es un Rey que está en medio del pueblo. Fíjate, no es un Rey que va adelante del pueblo. No, es un Rey que va en medio del pueblo y a fin de cuentas sabemos es un Rey que ha venido a servirnos sobre todo y que su realeza la ejerce sirviéndonos al extremo. Un Rey que finalmente su trono será una cruz y su corona será de espinas. Este Rey finalmente es un Rey que gobierna en medio de su pueblo para servir a su pueblo, y por eso, insisto, tiene personas delante y tiene personas detrás. Y dice, los que iban delante y los que seguían a Jesús detrás, gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este grito, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, lo tomaba la gente del Salmo 118. Del Salmo 118, ahí encuentras esa frase tal cual. La palabra Hosana es una palabra que significa... estrictamente significa sálvanos, ven y sálvanos. O puede entenderse también como salve. Entonces en este caso no es una súplica para que venga a salvarnos, es más bien una expresión de júbilo. Salve al Rey, es lo que están ellos realmente expresando, un gran júbilo más que una petición de salvación. Y después gritan también, bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro padre David. Si bien esta frase no está tomada de las escrituras, no está tomada de los libros proféticos para nada, es decir, no es una cita que están ellos haciendo a un salmo o a un libro profético, lo cierto es que al gritar así, bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro padre David, bueno, si el reino que viene es el reino del padre David y ellos están reconociendo a Jesús como Rey porque le están rindiendo homenaje mientras entra montado en un asno como había profetizado Zacarías, entonces el rey de este reino es precisamente Jesús. Y cuando ellos dicen con todas sus letras el reino de nuestro padre David, si están ellos reconociendo que llega el reino de su padre David y que este es el Rey, entonces reconocen en Jesús al Hijo de David.
¿Y cuál es la importancia de eso? Precisamente que al reconocerlo como el hijo de David, lo están reconociendo como heredero del rey David, y ahí es como de manera verbal y con todas sus letras reconocen a Jesús como su rey, porque otra vez es el heredero del rey David, es el hijo del rey, él mismo es el rey. Pero también al emplear esta expresión lo están reconociendo como el Mesías al que estaban esperando. De modo que esta entrada, por eso la perícopa se conoce como la entrada mesiánica de Jesús, porque lo están reconociendo no solo como rey descendiente de David, sino que lo están reconociendo como Mesías. Él es el Mesías a quien habíamos estado esperando. Pero fíjate cómo es un Mesías que no llega montando en un caballo como los adversarios, que eran los opresores del Imperio Romano. No, este es un rey que llega montado en un asno. Y fíjate cómo la profecía de Zacarías decía: exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Es lo que están ellos cumpliendo. Dice: he aquí que viene a ti tu rey. Aquí viene Jesús el rey montado en el asno, pero dice: justo él y victorioso, humilde y montado en un asno. Entonces, a diferencia de aquellos romanos, de aquellos opresores, ellos ven que este Mesías llega humilde y montado en un asno. Este Mesías, a diferencia de lo que muchos esperaban, sobre todo los celotas tenían una teología más bélica, más política sobre el Mesías. Bueno, pues, oh sorpresa, este Mesías no es un liberador político, no es un caudillo, guerrero y justiciero, no. Este rey es justo, sí, pero su victoria está en su humildad. Es un rey que viene más bien montado en un asno. Entonces, es un mensaje simbólico muy muy fuerte. Todo esto es un mensaje simbólico muy fuerte para la gente que sí lo reconocen como rey, pero se dan cuenta que según las escrituras, ese rey no necesariamente es alguien que los va a liberar de la opresión. Es un mensaje fuerte para la gente de aquel tiempo, Imagínate, piensa por ejemplo en un contexto político, que mucha gente en muchos países está fastidiada de su gobierno, ya no quiere a su presidente, lo que tú quieras, y que de repente llegue el que los va a salvar, y oh sorpresa, el que llega y los va a salvar no es alguien que les hace grandes promesas, no es alguien que llega con mucho poder, no, es alguien que llega montado en un asno. ¿Quién se lo tomaría en serio? Cuando son épocas de campaña política que todo el mundo le pega a todos los candidatos hasta por debajo de los dientes. Imagínate que de pronto llegue uno y diga: yo soy el verdadero, pero que llegue montado en un asno. ¿Quién lo tomaría en serio? Es lo que sucede con Jesús, y sin embargo fíjate cómo desde un punto de vista religioso ellos lo reconocen y se lo toman en serio, tan en serio que le rinden homenaje con esas ramas y también desplegando sus mantos para que por ahí pase. Entonces son estas paradojas que solamente en Jesús tienen sentido, y que solamente la gente encuentra el sentido a estas paradojas en Jesús y en nadie más. En Jesús y en nadie más. ¿Te das cuenta? A ver qué otro personaje político se lo tomarían en serio si llega montado en un burro. A Jesús se lo tomaron en serio. A Jesús sí se lo tomaron en serio. Y concluye pues la perícopa diciendo: hosana en las alturas. Las alturas son por supuesto el cielo, y es así que ellos, al decir hosana en las alturas, están vitoreando a Dios mismo, porque Él es el que ha enviado a este rey que hoy entra triunfante y glorioso a Jerusalén. Aquí tienes la lectura y el análisis de este hermosísimo texto de la entrada mesiánica de Jesús a Jerusalén, y con esto pues es que arranca la Semana Santa. Todavía estamos en Cuaresma, por cierto, estamos celebrando el sexto domingo de Cuaresma, solo que el sexto domingo de Cuaresma se conoce como Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Ese es su nombre litúrgico, Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, que por cierto también el Domingo de Ramos la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Juventud, porque así lo dispuso el Papa San Juan Pablo II. Con esto pues comienza la Semana Santa. Está al pendiente, por favor, de nuestro programa Semillas para la Vida por radio o en nuestro sitio semillasparalavida.org, porque a lo largo de la Semana Santa vamos a tener muchos programas especiales, más de uno por día. Es un tiempo que lo amerita, es un tiempo para que sigamos aprendiendo y para que sigamos reflexionando, y sobre todo para que nos encontremos con el Señor de la manera más plena que nunca lo hemos hecho en todo el año. Así que con todo esto te invito a que todo lo que hemos reflexionado y aprendido lo guardemos un momento en nuestro corazón, y ahora nosotros elevemos a Dios una plegaria. Y para ello te invito, como hacemos siempre, a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras.
Tú eres nuestro Rey, y te aclamamos con nuestros ramos, y te bendecimos con nuestros cantos, y damos palmas con nuestras manos. Tú eres nuestro Rey, porque vienes a salvarnos, porque no te asusta la cruz, porque darás tu vida por nosotros. Tú eres nuestro Rey, porque creemos en ti y tú en nosotros, porque esperamos en tu triunfo, porque sabemos que eres el mejor. Tú eres nuestro Rey, hoy te bendecimos, Señor. Mañana tal vez te negaremos. Hoy te amamos, Señor. Mañana tal vez te venderemos. Pero tú sabes, Señor, que eres nuestro Rey, el Hijo de Dios, el que ha venido a salvarnos, el que en la cruz nos dice lo mucho que nos ama Dios. Tú eres nuestro Rey. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues está al pendiente de nuestros programas especiales de Semana Santa de Semillas para la Vida, y también está al pendiente de programas especiales que tendremos aquí en Pasión por el Evangelio. Te deseo de todo corazón que esta Semana Santa sea en verdad una Semana Santa para ti. Te deseo que en verdad encuentres grandes oportunidades de acercarte al Señor, de pedirle perdón, de ofrecerle tu conversión, de decirle cuánto lo amas, de pedirle que te lleve contigo a su paraíso. Y te deseo que a lo largo de toda esta Semana Santa, todas las personas que te rodeen encuentren en ti una bendición de Dios en sus vidas. Apasionate por nuestra fe. Te recuerdo el retiro espiritual Camino, Verdad y Vida, que se celebrará en Seattle del próximo 6 al 8 de abril. Más informes en el sitio semillasParaLaVida.org. Acompáñame.